Hola chicos, saludos. Vamos con la segunda parte de las derivadas. En este caso son las aplicaciones de la derivada. Hago la salvedad que aquí no están los problemas de aplicación, no están problemas de optimización, falta todo eso todavía. Pero para las 2 semanas, pues me parece suficiente hasta aquí con las aplicaciones de la derivada hasta el criterio de la segunda derivada. En este caso, he querido hacerles una introducción de la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado. La derivada de una función va a representar la tasa de cambio instantánea de la función respecto a x. Eso se traduce como que la derivada en un punto dado va a proporcionar la pendiente de la recta tangente a la curva precisamente en ese punto. Entonces necesitamos calcular la pendiente. Para calcular la pendiente de la recta tangente, ¿cómo lo hacemos? En términos de derivada. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a derivar la función y de esa manera vamos a encontrar mi derivada de y respecto a x y esa va a ser mi pendiente. Vamos a ver entonces este primer problema. Voy a sustituir el valor del punto dado en la derivada y ahí voy a encontrar entonces la pendiente de la recta tangente precisamente en ese punto. En este primer ejemplo, hallar la pendiente de la recta tangente a la curva y igual x al cuadrado en el punto 2,4, lo que voy a hacer es que voy a derivar la función. Me queda 2x y evalúo en el punto 2 y me da entonces 4. Este 4 es la pendiente. Aquí tenemos otro ejemplo de encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva y igual 2x cuadrado menos 4x más 1 en el punto 1 menos 1. En este caso la derivada es 4x menos 4. La derivada en el punto 1 sería 4 por 1 menos 4, sería 4 menos 4 es 0. Si me da 0, eso quiere decir que si la pendiente es 0, la recta tangente en ese punto va a ser paralela al eje X. Aquí tienen una tarea número 1, donde va a encontrar una serie de problemas para ubicar la pendiente de la recta tangente a la curva en los puntos que se le indican. Se van a encontrar con estas ecuaciones que son implícitas, van a tener que derivarlas, despejarlas y evaluar en el punto, pero eso ya ustedes lo saben hacer. Es importante recordar cómo es la ecuación de la ecuación, en el caso, por ejemplo, la ecuación de la recta, que es y menos y sub 1, o sea, la ecuación normal va a ser y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. Pero esa pendiente aquí, que se representa con la letra m, aquí se va a representar como f' de x sub 1, porque va a estar evaluada precisamente en un punto específico, en este caso en x sub 1. Y si fuera la recta normal, entonces sería y menos, este sería para la recta tangente. Para la recta normal es exactamente lo mismo, excepto que la pendiente entonces es la inversa y también la inversa y con sentido negativo de la derivada de x sub 1 por x menos x sub 1. Esta sería la de la ecuación de la recta normal. Vamos a encontrar entonces un ejemplo aquí de las ecuaciones de la recta tangente y la recta normal a la curva. Aquí tenemos los dos. Tenemos la función y igual a x cubo menos 2x cuadrado más 4 en el punto 2, 4. La derivada sería 3x cuadrado menos 4x. La derivada evaluada en el punto 2 sería 3 por 2 al cuadrado menos 4 por 2. Eso es 3 por 4, 12 menos 8 es 4. Y aquí reemplazamos en la ecuación de la recta y menos 4, el punto, este representa el x1 y este va a ser entonces mi y1. Así que sería y menos 4 igual al dy de x, que en este caso sería mi pendiente, que es 4, por x menos 2, que este representa el x1,
Y entonces multiplico 4x menos 8, paso para acá para que me quede la ecuación la ecuación en la forma general, me queda y menos 4 menos 4x más 8. Y ordenando los valores y reduciendo los términos semejantes, me queda y menos 4x más 4 igual a 0. En el caso de la normal, como ya tengo la pendiente, sería menos un cuarto, porque para la recta tangente sería 4, para la normal sería menos un cuarto. Y la sustituyo acá, esa va a ser la diferencia, y todos los otros valores coinciden, excepto el de la pendiente, que va a cambiar por menos un cuarto. Este 4 que está dividiendo pasa para acá multiplicando y me queda 4 por y menos 4 igual a menos x menos 2, y eso sería 4y menos 16 igual a menos x más 2. 4y menos 16 más x menos 2 es igual a 0, sería 4y más x menos 18 igual a 0 porque suman los términos semejantes. Y si ustedes observan que varía ambas ecuaciones. Aquí tienen una tarea número 2 donde van a encontrar las ecuaciones de la recta normal y la recta tangente también. Y van a encontrar, tengo dos problemas aquí para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva que es paralela a esta recta y una que es perpendicular a esta recta. Okay. Ahora sí pasamos propiamente a las aplicaciones de la derivada y vamos a iniciar con un concepto que es importantísimo, que es determinar cuando una función es creciente y cuando una función es decreciente. Una función es creciente, lo se puede observar más fácil con una gráfica. Si a medida que aumenta el valor de x, también va a aumentar el valor de y o viceversa. A medida que disminuye el valor de x, disminuye el valor de y. En cambio, la función va a ser decreciente si a medida que aumenta el valor de x, entonces disminuye el valor de y o viceversa. O sea, la derivada de una función es una herramienta clave para determinar el comportamiento de una función, incluyendo, ¿verdad?, si esa función es creciente o decreciente. Entonces, vamos a determinar si una función es creciente o decreciente. ¿Qué hacemos? Calculamos la primera derivada. Esa primera derivada de la función la vamos a igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Si nada más encontramos x sería un valor crítico, pero si encontramos ambos, o sea, la pareja, sería el punto crítico, que sería entonces la pareja XY. Representa la abscisa y la ordenada para saber exactamente, ¿verdad?, dónde esa derivada se hace 0. Y se analiza el signo de esa primera derivada. Si la primera derivada es positiva en un intervalo, la función es creciente en ese intervalo. Si es negativa, la función es decreciente en el intervalo. Y si es igual a 0, entonces puede ser que haya un máximo local, un mínimo local o un punto de inflexión. Después vamos a ver con calma qué significa un máximo, un mínimo y un punto de inflexión. Entonces vamos a ver aquí, esta función f de x igual a x cuadrado es una función sencilla. Yo se las grafiqué con Desmos, ya está aquí graficada. Esta función, nosotros observamos que es una función que es una función, analicemos aquí los valores, ella pasa por el origen, ¿verdad? Su vértice precisamente está en el origen. Entonces, su derivada es 2x. Cuando la hacemos igual a 0, 2x igual a 0, me sale que su punto crítico es x igual 0. Entonces, vamos a analizar el signo de la primera derivada. Aquí están para todos los valores x menores que 0 y vamos a analizar qué sucede para los valores mayores que 0. Para los valores menores que 0, si nosotros hacemos, por ejemplo, una recta numérica, tenemos aquí el 0, aquí estaría menos 1 y aquí estaría 1. Si evaluamos hacia la izquierda, tendríamos a menos 1, eso me da menos 2. Si evalúo en menos 2, eso me da menos 4. Si evalúo menos 3, eso me da menos 6. Y observamos que esos valores van decreciendo, porque recuerden que a la medida que nos alejamos del 0 en el sentido izquierdo, más pequeños se van haciendo los valores. O sea que va decreciendo. Por eso esta parte de acá es decreciente. Y en la medida en que nosotros vamos evaluando, en la parte de x mayor que 0, evaluamos en 1, evaluamos en 2, evaluamos en 3. En este caso va creciendo 2, 4, 6, los valores van creciendo. Y así se observa aquí claramente en la gráfica que estos valores van creciendo. Y entonces, como esta es una referencia puntual, porque tenemos aquí
que el origen está en 0, ese sería un mínimo local. Ok, ¿qué otra cosa les puedo decir? De esto, por ahora estamos en esta fase nada más. Vamos a ver este otro problema. Esta es una función cuadrática, por lo tanto también es una parábola, pero esta parábola no tiene su vértice en el origen, ¿verdad? Esta parábola f de x igual a x cuadrado más 4x menos 5 tiene su vértice aquí, en este punto, que si nosotros nos miramos como Desmos presenta las cosas cuadriculadas, es muy fácil darnos cuenta. Aquí está 10, así que esto sería 9, y para acá sería 1, 2, sería en 2,9. Se observa claramente es el vértice en 2,9. En 2,9 choca aquí y choca acá en este que menos 5. Es el choque, y aquí sería en el otro que sería 1,0. 1,0 y menos 5,0. Y el vértice que lo tienen 2, en menos 2 sería menos 2, menos 2, menos 9, porque estaría en el tercer cuadrante. En este caso, nosotros observamos aquí es decreciente, aquí es creciente y aquí hay un mínimo local. Entonces, lo que hacemos es que derivamos 2x más 4 me da la derivada, la igualo a 0, quiere decir que tiene un punto crítico que es menos 2. El valor crítico, perdón, es menos 2. Entonces analizo qué pasa con los menores que menos 2 y los mayores que 2. Y le asigno valores. Basta que mire un valor para ver cómo se comporta. Si da menor que 0, da mayor que 0. Si evalúo en menos 3, la derivada sería 2 por menos 3 más 4, eso me da menos 6 más 4 es menos 2, así que es menor que 0, la función es decreciente. Si es mayor que 2, entonces evalúo en... debería evaluar en 3. Bueno, es que es mayor que menos 2. Me equivoqué aquí en el signo. Mayor que menos 2, entonces sería f' de 2. Ese es un valor que es mayor que menos 2 y por eso me da 8, que es mayor que 0, entonces la función es creciente. Bien, los valores máximos y mínimos de una función son los puntos más altos y los puntos más bajos. El mínimo es el punto más bajo, también se identifica con el vértice, y el punto más alto es el máximo, también se identifica con el vértice. Solamente que cuando es cóncava hacia arriba, que también se le llama convexa, ¿verdad? Este sería el valor mínimo. Y cuando es cóncava, que se le llama así precisamente, que es hacia abajo, este sería un máximo. Este es un mínimo y este sería un máximo. Por eso siempre me apoyo en las representaciones geométricas, porque me sirven rápidamente en las parábolas para darme cuenta dónde está el vértice y si hay un máximo o hay un mínimo. Bien, estos valores se conocen como extremos de la función y pueden ser absolutos, los más altos o los más bajos en todo ese dominio, o locales relativos, que son los más bajos o los más altos en un entorno local. Máximo absoluto sería el valor más alto que alcanza la función en todo su dominio. El mínimo absoluto sería el valor más bajo que alcanza la función en todo su dominio. El máximo local relativo sería el valor más alto que alcanza la función, pero en un intervalo abierto alrededor de un punto. El mínimo local relativo sería el valor más bajo que alcanza la función en un intervalo abierto alrededor de un punto. Vamos a ver cómo encontrar los máximos y los mínimos. Primero analizamos la gráfica, visualizamos la gráfica de la función, porque eso puede ayudarnos a identificar los puntos donde la función alcanza la máxima o la mínima altura. Entonces, las derivadas, encontramos los puntos críticos de la función donde la derivada 0 no existe, puede ayudar a identificar máximos y mínimos locales. Usar la segunda derivada para determinar si un punto es crítico es un máximo o un mínimo local. Teoremas de valores extremos, vamos a ver. Para funciones continuas en intervalos cerrados, el teorema garantiza la existencia de máximos y mínimos absolutos en los extremos del intervalo o en puntos críticos dentro del intervalo. Vamos a ver esta función que es 4 menos x cuadrado. Observemos que ella es cóncava hacia abajo.
su derivada es menos 2x, igualamos a 0, es x igual 0. Analicemos qué pasa para los menores que 0 y los mayores que 0, igualamos en menos 1. Me da 2 mayor que 0, aquí observamos claramente que es creciente. Y para valores mayores que 0 evaluamos en 1, me da menos 2 es menor que 0, que es decreciente. Se observa fácilmente. Miremos esta función es una función cúbica. La función cúbica es una curva suave. Una curva suave es una curva que es continua, ¿verdad? Que no tiene interrupciones, ella es continua en todo su recorrido, eso se llama una curva suave. Y las funciones cúbicas en realidad son curvas suaves. Miremos entonces esta función. Esta función es un sexto x al cubo menos 6x cuadrado más 9x más 6. En este caso, nosotros cuando derivamos me queda 3x cuadrado menos 2x más 9. Factorizamos por 3, me queda x cuadrado menos 4x más 3 y simplificamos, me da un medio por x menos 3 por x menos 1 aquí, factorizando. Eso me da, cuando igualo a 0, me da un medio x menos 3 por x menos 1, eso es x igual a 3 y x igual a 1 serán los puntos críticos. Ahí hay dos puntos críticos a diferencia de todos los anteriores ejemplos que habíamos visto que habían 2, 1. En este caso analizamos qué sucede para menor que 1 y para mayor que 1 y evaluamos, en este caso menor que 1 en 0, da mayor que 0 es creciente, para mayor que 1 es 2, da menos un medio, menor que 0 es decreciente, o sea que va de más a menos, en este caso va de más a menos, observemos que va de más a menos, lo que está en azul. Bien, aquí tenemos un punto máximo 1,1,67. Más a menos es un máximo. Vamos a ver el otro. Para los iguales a 1, analicemos los menores que 1 en 0. Me da a 3 medios, mayor que 0 es creciente. Y para los mayores que 1 evalúo en 2 y eso me da a menos un medio menor que 0 es decreciente. O sea que aquí va de... Bueno, este ya lo había analizado, creo. Tengo que analizar el de abajo. Para x igual a 3, evalúo entre 1 y 3, que era el anterior, el punto anterior, y aquí los mayores que 3. Para 2 me da menos un medio menor que 0 es decreciente, y para mayor que 3 es 4, me da 1,5 que es mayor que 0 es creciente. En este caso va de creciente a creciente, en este caso sería entonces de menos a más hay un mínimo, de menos a más hay un mínimo en este punto que está aquí, que es el punto 3,1. Entonces ahí observamos, ¿verdad? Este ejemplo que nos determina en una función cúbica. Analicemos entonces qué sucede. Esta función. En esta gráfica de esto, déjenme buscar para ver cuál es la función porque no la veo por aquí, nada más veo que analizamos qué sucede en 2 y en menor que 2 y en mayor que 2 la función que sería la derivada menos 3 por 2 menos 0 elevado al cuadrado y aquí no puede ser esta función. Vamos a ver cuál es esta, ya les digo de una vez. Mientras tanto la vamos analizando. Aquí en este caso el intervalo es decreciente, aquí es decreciente. Y el punto de 0, como ambos son decrecientes, en este punto 2, 0, dice que no hay ni máximo ni mínimo, ya que la función es solo decreciente y la derivada no cambia de signo. Pero voy a buscar rapidito cuál es la función que estamos analizando aquí. Rapidito voy a ver, no encuentro el libro. Bueno, tan pronto vamos a ver cuál es esta función.
eh, que tengo allí, pero es para que nosotros nos demos cuenta de casos donde la función, ¿verdad? No es ni eh, no es ni positiva, no es ni como es ni creciente es decreciente, ¿verdad? Pero no hay, bueno, no hay cambio, ¿verdad? Es decreciente y decreciente, entonces no se puede decir absolutamente nada. Bueno, cuando tan pronto la tengo allí, yo se las escribo para que vean. Vamos a ver la concavidad y convexidad. La concavidad de una curva se refiere a la dirección en la que se curva, mientras la convexidad es lo contrario. Una curva es cóncava si se curva hacia abajo, ¿verdad? Lo que yo les decía, como un valle, ¿verdad? Es cóncava si se curva hacia abajo. En este caso, esto sería cóncava. Ese sería el ejemplo de cóncava y esta que está aquí sería un ejemplo de convexa. Convexa. Como un valle y convexa si se curva hacia arriba como un techo o una montaña. En matemáticas este concepto se aplica a funciones donde se pueden determinar la concavidad o convexidad de una función en un intervalo analizando su segunda derivada. Vamos a ver en el caso de la concavidad, una curva es cóncava si dados dos puntos cualquiera en la curva, el segmento que los une queda por debajo de la curva, ¿verdad? En este caso el segmento que los une queda por debajo de la curva. Intuitivamente una función cóncava se asemeja, dice, a un valle y una cúpula invertida. Ya vimos la definición de convexidad, que es al revés, y para determinar la concavidad o convexidad de una función se utiliza la segunda derivada. Si es positiva en un intervalo, la función es convexa en ese intervalo, y si es negativa, la función es cóncava. En el caso de los puntos de inflexión, donde la concavidad de una función cambia de cóncava a convexa y viceversa, se llama entonces punto de inflexión. Vamos a ver entonces en esta función que aquí sí la tenemos. Es raro que aquí yo no copie esta. Vamos a ver esta. Dice, la función es x cuadrado más 2x menos 3. Derivamos, me da 2x más 2. La derivada la igualamos a 0. Tenemos un punto crítico que es menos 1. Y entonces analizamos qué sucede con f de 1. Siempre es menos 1. Siempre se evalúa la función original para saber quién es la pareja. En este caso es menos 4. Así que el punto sería menos 1, menos 4. Entonces se dice que es un punto de inflexión. ¿Pero por qué? Vamos a analizar también qué sucede para x igual menos 1, que es el punto crítico, con los menores que menos 1 y los mayores que 1. Evaluamos la función en el punto menos 2, eso me da menos 2, menos 2, este es menos, y evaluamos en el punto 0, que es mayor que, da 2 y eso da positivo. Aquí da negativo, aquí da positivo, de menos a más. Como pasa de menos a más es cóncava y el punto crítico es menos 1, menos 4, que es un mínimo. Entonces vamos a ver el punto de inflexión. Arriba está la explicación. Cuando digo arriba, me refiero a esto que está aquí, que dice que los puntos de inflexión donde la concavidad de una función cambia de cóncava a convexa y viceversa, eso se llama el punto de inflexión. Aquí, por ejemplo, ella no cambia, ella es una sola, ¿verdad? Entonces, como tal, ¿verdad? Lo que hay allí es un mínimo. Lo que hay allí es un mínimo. Poner aquí, esto es un mínimo. Esto es un mínimo, porque no hay cambios. Mínimo. Vamos a ver entonces el punto de inflexión. La segunda derivada es 0, no está definida. La segunda derivada cambia de signo en un entorno. Y si la tercera derivada es distinta de 0, cuando existe la tercera derivada. Vamos a ver este ejemplo. Y igual a x a la cuarta menos 6x cuadrado. Observemos aquí el origen. Estos puntos de intersección menos 2,44,0 y aquí 2,44,0.
Aquí tengo este punto menos 1,5 y este es 1,5. Esto sería menos 1,73, menos 9 y 1,73, menos 9. Miremos entonces cómo obtuvimos esos valores. La derivada es 4x cubo menos 2x. Igualamos a 0 y de ahí obtuvimos que x igual a 0 y x igual a más o menos raíz de 3, pero aquí vamos a tomar entonces el valor 0,0 y menos raíz de 3, menos 9 y menos raíz de 3, menos 9. Este debería ser menos 9 es tanto para el positivo como para el negativo, ¿verdad? En este caso, la segunda derivada es 12x cuadrado menos 12. Lo igualamos a 0. Y eso me da x igual a más o menos 1. O sea que encontramos dos puntos de inflexión, ¿verdad? Con la segunda derivada. El punto de inflexión primero es menos 1, menos 5 y el punto de inflexión segundo es 1 menos 5. Y se confirma si la tercera derivada existe y en efecto la tercera derivada es 24. ¿Cómo obtuvimos este menos 5? Cuando da menos 1 deberíamos haber evaluado en la función original y eso, evaluándola aquí, me debe dar la componente esta que está aquí, menos 5. Vamos a ver el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada es una prueba para determinar si un punto crítico de una función es un máximo o un mínimo local. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar la segunda derivada de la función en ese punto crítico. Si la segunda derivada es positiva, el punto es máximo local. Y si es negativa, entonces este es un mínimo y este será un máximo local. Si la segunda derivada es cero, la prueba es inconclusiva y se debe utilizar la prueba de la primera derivada o la prueba de concavidad. En detalle vamos a encontrar los puntos críticos, se calcula la primera derivada, es igual a 0 para encontrar los puntos críticos, se evalúa la segunda derivada de la función y se evalúa en cada punto crítico. Si la segunda derivada de un punto crítico es positiva, entonces el punto crítico es un mínimo local. Si la segunda derivada de un punto crítico es negativa, entonces el punto crítico es un máximo local. Si la segunda derivada de un punto crítico es 0, la prueba es inconclusiva y se debe utilizar otro método para determinar la naturaleza de ese punto crítico, como la prueba de la primera derivada o la prueba de la concavidad. Vamos a ver entonces el cuarto, es la prueba de la concavidad, que es opcional. Si la segunda derivada es 0, la prueba de concavidad puede ayudar a determinar si el punto es un punto de inflexión máximo o mínimo. Vamos a considerar esta función x cubo menos 3x más 1. Se deriva, se iguala a 0, se encuentra la segunda derivada que es 6x, se evalúa la segunda derivada en menos 1 y 1. La primera me da menos 6 menor que 0, por lo que x igual menos 1 es un máximo local. En la segunda me da que x igual 1 es un mínimo local y en resumen, ¿verdad? El criterio de la segunda derivada es una herramienta útil para clasificar los puntos críticos en una función como máximos o mínimos locales. Sin embargo, es importante recordar que la segunda derivada es 0, la prueba es inconclusiva y se debe usar otros métodos para determinar la naturaleza del punto crítico. Aquí tenemos este ejemplo, y igual a x cuadrado menos 10x más 30, la primera derivada 2x menos 10 igual a 0. Se encuentra el valor, se evalúa la función en el punto 5, esto es el punto 5,5. La segunda derivada es 2, la segunda derivada es positiva, el punto 5,5 es un mínimo. En este caso, observamos, ¿verdad?, que aquí estaría es convexa, que está el ejemplo de la función convexa, y aquí está el ejemplo de la función cóncava. Y observamos aquí esta función que sí está copiada. Todavía tengo el recuerdo de la que no copié, como es y igual a 4 más 3x menos x cubo. En este caso, ¿verdad?, la primera derivada es 3 menos 3x cuadrado, la igualo a 0 para encontrar el punto crítico. Factorizo por 3, me queda 1 menos x cuadrado es 1, x más o menos 1, así que aparecen dos puntos críticos. El primero es menos 1. Evalúo la función en menos 1, eso me da 2, que es este, y el otro me da 6. Entonces, ¿qué sucede?
para los x igual a menos 1 y qué sucede para los x iguales a 1. Entonces evalúo para los menores que menos 1 y para los mayores que 1. Evalúo en menos 2, me da mayor que 0. La segunda derivada. La primera derivada era 3 menos 3x cuadrado. La segunda derivada es menos 6x. Sería menos 6 por menos 2 es 12. Mayor que 0 es un mínimo si la segunda derivada es positiva. Y aquí me dio menos 4 es menor que 0, entonces es un máximo. Como en efecto se puede observar aquí. Aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo. Y este punto 0,4 debería ser entonces el punto de inflexión. Miremos entonces ahora aquí los problemas de práctica que tienen que ver entonces con determinar el dominio de la función va a ser creciente o decreciente, va a encontrar los máximos y mínimos de las funciones, va a encontrar el intervalo de concavidad convexidad de las curvas, va a encontrar los puntos de inflexión, determinar los intervalos de concavidad convexidad y para las funciones dadas van a graficar, va a encontrar los puntos críticos, máximo y mínimo de inflexión, los intervalos de concavidad convexidad y intervalos crecientes y decrecientes para estas funciones. Así que bueno, hasta aquí sería la segunda parte y allí quedarían a hacer todos esos problemas para tenerlos listos. Cuando yo llegue de alguna manera voy a buscar la forma de evaluar esas partes. Así que voy a cerrar esta grabación